clase pasada, ¿no? Esto ya no iría. Esto ya no va en este parcial, ¿sí? Iría en el parcial siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, ya que está, no sé si mientras algunos llegan todavía, no sé si Erika les terminó de decir que, bueno, que los que quieren embarcarse en hacer la promoción directa y rendir los 3 parciales y el final integrador, deben anotarse en el formulario que está en el campus, ¿sí? ¿Ya lo hicieron? Me olvidé, profe, perdón. Bueno, los que van a hacer los parciales, ¿sí? Anótense en el formulario del campus. El resto, anótense en el campus, ¿sí? Se automatriculan en el campus, ¿de acuerdo? Recuerden que los que piensan hacer los parciales deben verificar que el protocolo que se les pide lo puedan cumplir, porque si no, no lo van a poder hacer. ¿Bien? O sea, si no directamente el día del examen, vamos a tener que pedirles que se retiren. Entonces, verifiquen bien eso. Y bueno, nada, digamos, como yo les decía la otra vez, el tema de hacer los parciales no es, bueno, veo a ver qué onda, sino me doy cuenta de que realmente puedo o estoy siguiendo la materia y estoy en condiciones de hacer la promoción, y entonces ahí sí me presento y me comprometo para hacer todos los otros parciales también que siguen. Teniendo en cuenta que ustedes en primer año tienen muchas materias y que no todas las van a poder sacar como promoción o aprobación directa. Entonces, elijan las materias que les parece que están más en condiciones de promover, y las otras las rinden una sola vez en la materia en forma total en noviembre, diciembre, febrero, marzo, o cuando ustedes quieran. Porque la regularidad ya se las vamos a dar con una cantidad de asistencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces dicho esto, vamos a empezar con este tema de relaciones y dígrafos. Y lo primero que vamos a hacer es definir algunos conceptos. Un concepto que para ustedes no es ajeno es el concepto de par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Bueno, es una pareja ordenada, una dupla de objetos A y B, y decimos que es ordenada porque justamente tienen un orden establecido. A aparece en primer lugar, o sea, es la primera componente del par, o primer elemento, y B aparece en segundo lugar, o segunda componente del par, segundo elemento. Decimos que el par ordenado, entonces, es una secuencia de longitud 2. Podríamos pensarlo de esa forma. Pero ¿cómo lo escribimos? Y lo escribimos paréntesis A, B. Paréntesis. ¿Cuándo dos pares ordenados son iguales? Por ejemplo, si yo tengo el par A1, B1, A2, B2. Y van a ser iguales si las componentes que están ubicadas en las mismas posiciones son iguales. Es decir, si A1 es igual a 2 y B1 es igual a B2. ¿De acuerdo? Y obviamente, si A1 es distinto de A2 o B1 es distinto de B2, los pares no son iguales. Algunos ejemplos
3, 7 es un par ordenado donde 3 es la primera componente y 7 es la segunda. Profe, ¿podrías agrandar la letra? Sí, por favor. Ahí. O más. Sí, ahí va un poquito mejor. Si no, agrando más. Ahí. Bueno, ahí está, dale, Bárbaro. ¿Está bien así o ya queda muy... No, ahí está bien, va, para mí está bien. Bien. Esperen que... Voy a ubicarlo diferente acá en mi pantalla, así queda bien. Porque si no... Ahí. El par 3-7 es diferente del par 7-3. ¿Sí? Porque tienen los mismos elementos, pero en orden cambiado, ¿no? Y el par 2-9 es igual que el par 12 sobre 6 y 3 al cuadrado, porque 12 es igual a 12 sobre 6 y 9 es igual a 3 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? A ver, pónganme allí en el chat algunos pares ordenados iguales. A ver, ¿qué me escribieron? Bien, Alejo. Bien. 2,3. ¿Por qué 2,3, Santiago? No, es un por. Pero me equivoqué, tenía que poner un más. Ahí después lo corregí. 9. Bueno, acá Florencia es, el segundo es una coma, ¿no? Sí, yo no estoy viendo, está bien. Patricio. Ahí pusiste un N, que ese N habría que ver, bueno, si tiene el valor 1, ¿no? Bueno, bien. La idea se entiende, es muy sencilla entonces. Seguimos con las definiciones. Ahora vamos a definir el concepto de producto cartesiano, ¿sí? Este concepto involucra conjuntos. ¿Se acuerdan que yo cuando comenzamos a hablar de conjuntos en la primera unidad les dije que los conjuntos íbamos a seguir viéndolos a lo largo del año? Bueno, este es otro momento en donde vemos conjuntos. En este caso, vamos a operar dos conjuntos a través de esto que se llama producto cartesiano y que aparece como un por grande. Y el resultado de operar dos conjuntos no vacíos de esta forma es un nuevo conjunto
en donde ahora, en vez de tener elementos de algunos de los dos, como teníamos antes, o de los dos, vamos a tener pares. Entonces, el producto cartesiano de A por B es igual a un conjunto, ven que tiene llave, que está formado por todos los pares ordenados A, B, tales que A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. ¿De acuerdo? Decimos que si A por B es igual al conjunto vacío, entonces A es igual a vacío o B es igual a vacío, ¿sí? Si B es igual a A, tendríamos A por A. En algunas ocasiones esto se simboliza como A2, ¿sí? A a la 2, R2, A2. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el conjunto A, que está formado por el 1, 2, 3, y el conjunto B, que está formado por el AB, ¿sí? El producto cartesiano de A por B, entonces va a estar formado por los siguientes pares. ¿Qué hago? Fíjense. Tomo el primer elemento del el primer elemento del conjunto A, y lo vinculo con los dos elementos, en este caso, del conjunto B. Entonces voy a tener el 1A y el 1B. Tomo el segundo elemento 2, voy a tener el 2A y el 2B. Tomo el tercero y tengo el 3A y el 3B. Pueden ver que entonces esto es un conjunto que tiene pares. ¿Lo ven? Por eso era importante la simbología que también trabajamos mucho en la primera unidad. Vieron que a veces algunos de ustedes ponían, en vez de un conjunto, ponían, en vez de poner llave, ponían paréntesis. Yo les decía, ojo que eso es otra cosa, ¿no? Entonces, el producto cartesiano de A por B tiene estos elementos. El producto cartesiano de B por A, ¿lo puedo hacer? Y sí, también lo puedo hacer, pero en ese caso, ¿cómo voy a armar los pares? Y voy a tomar los elementos de B y los voy a combinar con los de A. Entonces voy a tomar A con 1, A con 2, A con 3, ¿sí? B con 1, B con 2 y B con 3. También podría ser, sí. El par ordenado A1 y 1A entonces no son lo mismo. Acá habíamos visto que el 3,7 es diferente que el 7,3, porque en realidad tenían los mismos elementos, pero al no estar ubicados en la misma posición no lo son. Pero ahora voy, María Florencia, a otro comentario más. Bárbaro. Y el producto cartesiano de B por B, que dijimos que si son los dos conjuntos iguales podría ser, va a estar formado por AA, AB, BA y BB. ¿De acuerdo? Entonces, algunas cositas respecto a cómo formamos estos pares ordenados. Yo les dije que visualmente ustedes lo que tenían que hacer era tomar, vamos a pensar en el B por A, tomar el elemento A y vincularlo con cada uno de los elementos del conjunto A, ¿sí? Pero también lo que se podría pensar es en una especie de tablita en donde coloco los elementos del primer conjunto como representantes de fila,
los elementos del segundo conjunto como representantes de columna y en la intersección de cada uno de ellos coloco el par correspondiente, ¿sí? También se podría representar a través de ejes de coordenadas. No, pero voy a comentar, no sé si lo comenté más abajo, pero lo voy a comentar ahora, entonces, esto que me decía Florencia. Con el análisis que hicimos o que ustedes tienen acá, ¿qué pueden decir respecto a el producto cartesiano de dos conjuntos, A por B y B por A? ¿Se verifica la propiedad conmutativa? Claramente no. Exactamente, ¿por qué? Porque el par 1A no es el mismo par que el A1, ¿sí? Tienen diferentes elementos, ¿bien? O sea, que hacer A por B no es lo mismo que hacer B por A. Y en este caso, si yo tendría que hacer A por A, ¿cómo sería? A ver. ¿Nadie? 1, B. 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, y así. 2, 3, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. ¿Exacto? Bien. Claro. Entonces decíamos que una forma de representación del producto cartesiano y de los pares sería a través de una tabla o a través de ejes de coordenadas. ¿Cuándo vamos a hacerlo a través de ejes de coordenadas? Y supongamos que tenemos un conjunto que es reales y otro conjunto que es el conjunto formado por el 1, 2, ¿sí? Generalmente, por convención, lo que se hace es tomar el primer conjunto con el cual voy a hacer el producto cartesiano, lo ubico como en el eje de las X, y el segundo conjunto lo ubico en el eje de las Y. ¿De acuerdo? Entonces, en el eje de las X tenemos todos los reales, y en el eje de las Y tendríamos al conjunto B que tiene el 1, 2, ¿sí? Que ahí los marqué. Entonces, el producto cartesiano en este caso, imagínense que el par va a estar formado por un primer componente que va a ser un número real y la segunda componente va a ser, por ejemplo, 1. O sea que todos los puntitos que están ubicados en esta parte y en esta parte, o sea, esta línea recta que pasa por el punto 1, van a formar los pares que tienen como primer componente real y como segunda componente B. B igual a 1. El elemento de B igual a 1. ¿Lo ven? Y por otro lado, sí, cuando tengo que combinar todos los elementos reales con 2, voy a tener otra línea recta que pasa por 2. Entonces, la representación de este producto cartesiano de A por B no la voy a poder dar como conjunto en formato de extensión, como estuvimos viendo recién, sino que lo voy a poder representar gráficamente. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si yo tengo un conjunto A que es un intervalo? Acá miren, este paréntesis está indicando intervalo, no es un par. Un conjunto A que es un intervalo abierto 1, 4 y cerrado menos 3, 2. ¿Cómo quedaría la gráfica?
en el eje de las X, tendríamos el intervalo 1, 4. Yo creo que este ejercicio está en la práctica, pero bueno, vamos a hacerlo acá. Voy a compartir a ver cómo me queda. Bueno, hoy estoy. Es una recta muy recta la que hice, ¿eh? Entonces, acá tendríamos el 1, 4, ¿no? Hay alguien que quiere entrar. Ahí. Y por otro lado, ¿qué era lo que decía? Menos 3, 2, ¿sí? O sea que tendríamos... ¿Se marca así con paréntesis, profe? Sí, porque es un intervalo abierto. Esto está hecho re mal. Esperen, porque si no es un bochorno. A ver. A ver. 1, 2, 3, 4. Tendríamos el intervalo acá abierto de A y un menos 1, menos 2, menos 3 tendríamos acá y tendríamos el 1 y 2 por acá. Entonces, y este es cerrado. Este es el conjunto B. Bueno, entonces, ¿qué elementos formarían parte del par producto cartesiano de A por B? Tienen que tener como primera componente los que están en este intervalo y como segunda componente algún elemento que está aquí. Entonces piensen, un elemento que está acá, ¿pertenece? Este par, el par 0, 5, 1, Sí. ¿pertenece? Sí. No, 0, 5 no. 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 Este 1, 1, sí. Tampoco. No, ¿Por qué? tampoco. El 1, Bien. 1, ¿no? El tema, profe, que ahora vos pusiste los corchetes y es confuso, porque para nosotros corchete y paréntesis es inclusión o no inclusión. No tiene Sí. nada que ver con este tema. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que corchete y paréntesis en el eje cartesiano para nosotros es inclusión y no inclusión. Sí. En realidad el 1, 1 no está, pero digamos, este es el límite, ¿bien? Entonces podríamos pensar que el límite, que ahí esto lo voy a hacer... Ay, no me quiere borrar el... Voy a pensar entonces al revés, voy a pensar en que esto sí es una línea entera, ¿sí? Esto sí es una línea entera. Y esto es una línea pespunteada porque, bueno, no incluye los bordes. Pero en realidad, todos los que están en esta zona forman parte del producto cartesiano de A por B. ¿Sí? Decía acá también... Por eso, profe, el 1 y el 4 no están incluidos. El 1 y el 4 no, por eso es que hice la línea, que no hice una línea recta. Si fuese que el 1 y el 4 estaría incluido, haría una línea recta. Bueno, hoy mi pulso está terrible, terriblemente mal. ¿Sí? O sea, si estuviesen, si fuese cerrado, también 1, 4 estaría
sería un rectángulo cerradito en todos los lados. Pero ahora solamente está cerrado en la parte del 2 y en la parte del 3. ¿De acuerdo? O sea, lo que quiero mostrar con esto, que la representación del eje de coordenadas puede llegar a ser un área, ¿sí? Como en este caso, podría llegar a ser puntos, ¿sí? Si yo tengo, en el caso que teníamos primero, AB y 1, 2, 3 eran puntos, ¿sí? Que son justamente los pares, tienen una representación con puntos en el eje de las coordenadas. Entonces pueden llegar a ser puntos, pueden llegar a ser líneas. El producto cartesiano puede estar representado por puntos, puede estar representado por líneas o puede estar representado por un área, ¿sí? Bueno, voy al... y en el caso particular que A es igual a B y es igual a los reales, el producto cartesiano de A por A es R por R y aquí es igual. A ver, Aquí es igual. A R2, al plano. ¿Sí? Cuando tengo reales en el eje de las coordenadas de las X y reales en el eje de las coordenadas de las Y, tengo todo el plano, R2, ¿de acuerdo? Vieron que antes hablábamos de A2, si son los dos conjuntos reales, tengo R2. ¿Van siguiendo? Sí, profe. sí. Bueno, vamos a ver un teorema. Profe, yo lo que no entiendo es esto. Si vos tenés, como hicimos antes, en el conjunto A, 1, 2, 3 y en el conjunto B, A y B, y haces el producto El producto cartesiano. Sí. O sea, digamos, todos esos números no están incluidos en la gráfica porque están entre paréntesis. A ver, una cosa es el intervalo y otra cosa es el conjunto que está formado por el AB, ¿sí? O el 1, 2, 3. Sí. Claro, no me estoy dando cuenta. A ver. Si tengo que el conjunto A, hoy está en Bordeaux, es igual a el conjunto 1, 2 y el conjunto B es igual a AB, yo en este caso voy a tener un 1, un 2 como elementos y un A y un B como elementos. Voy a tener puntitos. Ahora, si el conjunto A es 1, 2 y el conjunto B es AB, ahora la situación es diferente, porque esto es un intervalo abierto. Entonces, todos los elementos que están acá, ¿sí? Y todos los elementos que están acá van a estar incluidos, excepto el 1B y el 1A. Y acá se me fue un poquito. ¿Sí?
Florencia. Sí, ahora sí. O sea, acá no O sea, el A y el B teníamos... pueden estar dados por un conjunto de número finito o pueden estar dados por un intervalo abierto o cerrado. Perdón, no te entendí. O sea que el A y el B pueden estar definidos por un conjunto de números finitos o por un intervalo abierto o cerrado. Sí, nosotros en realidad más trabajamos con conjuntos dados por extensión o por comprensión, o sea, como trabajamos los conjuntos. Ahora sí, estamos en los reales, si estamos trabajando en los reales como universal, podría ser un intervalo abierto o un intervalo cerrado. Sí, como otra forma de expresión. Listo. Bien. A ver, dejo acá. Y me voy a compartir de nuevo esto. Entonces, les decía, en este teorema en realidad lo que vamos a analizar es el cardinal de un producto cartesiano. O sea, ¿cuál es la cantidad de elementos que hay en un producto cartesiano de dos conjuntos? Simbólicamente, recuerden que el cardinal lo escribíamos como si fuesen barras de valor absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir respecto al cardinal de A por B? Vamos a los ejemplos. Fíjense. El cardinal de A por B, en este caso, ¿cuántos pares tiene? 6. ¿El resto está o estoy hablando solamente con Florencia? No, estamos. Sí, sí. Profe, te estamos escuchando. Bien. ¿Y el cardinal de B por A, cuántos elementos tiene? 6 también. También 6. O sea que lo que habíamos visto antes, que los conjuntos son diferentes, ¿sí? O sea, hacer A por B no es lo mismo que hacer B por A, pero la cantidad de elementos es la misma. ¿Por qué es la misma? Y porque analicemos esto. Cuando yo les dije que, lo voy a volver acá, cuando yo les dije que formamos los pares, la construcción del par la puedo pensar, como habíamos visto antes en el capítulo anterior, como un problema de conteo. ¿Por qué? Porque puedo pensar que tengo que hacer dos tareas. La primera tarea es tomar un elemento para ubicarlo en la primera posición del par, y la segunda tarea es colocar un elemento para ubicarlo en la segunda posición. Pero ahora, volviendo a lo que habían visto en la unidad anterior, si para la primera posición tomo elementos del conjunto A, ¿cuántos casos voy a tener o cuántos elementos voy a tener posibles para ubicar? Y tengo 3, porque el conjunto A tiene 3. Y si en el segundo paso tengo que tomar los elementos del B, voy a tener 2. Y por el principio de multiplicación, porque para construir el par tengo que hacer la primera tarea y la segunda tarea, tengo 3 por 2. O sea, la cantidad de elementos del conjunto A por la cantidad de elementos del conjunto B. ¿Lo ven? Sí, se ve. Por eso es que el cardinal de A por B es igual que el cardinal de B por A, porque el producto es conmutativo. Yo podría generalizar esto ¿podría generalizar el producto cartesiano para más de dos conjuntos? Sí, podría. Y en ese caso,
voy a tener pares y no, ya no voy a tener más pares. Voy a tener lo que se llaman MU+, porque acá tengo M elementos, MU+ ordenadas. ¿Sí? O sea, cuando tengo 3, puedo hablar de ternas, pero ya cuando tengo 4 conjuntos, digo 4 U+. ¿Bien? ¿Y cómo construyo, en el caso que tengo 3 conjuntos, las ternas? Y bueno, voy a tratar de también hacerlo de una forma ordenada, como estuvimos construyendo los pares, para que no tenga problemas en olvidarme de alguno, ¿no? Pero ¿cómo sería? Y tomo el primer elemento del conjunto A, lo combino con el primer elemento del conjunto B y lo combino con el primero del C, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Después lo que hago es tratar de dejar a los 2 primeros como si fuesen pivotes y combino con el segundo elemento del C. Si el C tuviese más, trataría de cubrir todo el conjunto C y luego, recién ahí, tomaría el segundo elemento del conjunto B. Entonces, me queda 1A alfa, 1A beta, después entonces tomo el segundo elemento de B, 1B alfa, 1B beta. Luego, que cubrí todo con 1, tomo el segundo elemento de A y vuelvo a hacer lo mismo. 2A alfa, 2A beta, 2B alfa, 2B beta. Tomo el tercer elemento de A y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Cuántos elementos hay en este caso? O sea, yo puedo de entrada ya pensar en si estoy haciendo bien, si no me olvidé ninguno. Sí, porque como dijimos antes, si el producto cartesiano entre 2 conjuntos, el cardinal del producto cartesiano entre 2 conjuntos es igual al producto de los cardinales de cada conjunto, en este caso, ¿cómo sería? 3 por 2 por 2. Exacto, tendríamos 12 elementos y acá están los 12. Bien, bueno, además de Gonzalo y de Florencia, ¿tengo alguien más en la clase? Acá Patricio. Ajá, y Sí, alguien. profe, estamos acá. Sí, también. Sí, yo sé, chicos, que está frío. Tengo 22. Bueno, 22 que dicen, bueno, en realidad 21 que dicen que están. ¿Hay alguien que está... Guillermo, ¿me estás pudiendo escuchar? Porque estás con el tema de conectar el audio y no... Ahí escribí en el chat, profe. Gracias, Pablo. ¿Guillermo me escribió? Debe tener problema de conexión, profe. Sí, no, porque dice conectar con el audio y no llega nunca. Ahí le mando mensaje. Bueno. Avanzamos un poquito más. Algunas propiedades del producto cartesiano que las podrían analizar como analizamos en el capítulo 1, igualdad de conjuntos, ¿se acuerdan? Una propiedad es que si yo tengo el conjunto formado por A intersección B y lo opero, producto cartesiano, el conjunto formado por C intersección D, esto es lo mismo que hacer
A, producto cartesiano C, o sea, tomar los dos primeros, intersección B, producto cartesiano D. Si yo tengo la unión, es igual también. Si yo tengo dos conjuntos A unión B y otros dos conjuntos C unión D, yo que tengo que realizar el producto cartesiano, yo puedo hacer esta operación o puedo hacer A, producto cartesiano C, unión B, producto cartesiano D. Otra propiedad es como una propiedad distributiva. Si yo tengo A, producto cartesiano, B, intersección C, esto es igual que A, producto cartesiano B, intersección A, producto cartesiano C. Y la distributiva es con la intersección y con la unión. ¿Bien? Supuestamente los mismos pares ordenados, digamos. Sí, esta igualdad es una igualdad de conjuntos, exactamente. Claro, listo. Sí, por eso les decía que estos ejercicios de igualdad se podrían probar como probamos los ejercicios de igualdad de conjuntos en la unidad de conjuntos, ¿sí? ¿Se acuerdan que probábamos elemento con elemento, partiendo de un elemento X que pertenecía al primer conjunto y tratábamos de ver si pertenece al segundo conjunto y al revés? O se podría probar utilizando alguna de las propiedades de conjuntos, ¿no? Pero son igualdades ¿Y en de el parcial? Sí. ¿Y en el parcial entran ejercicios de ese tipo de demostraciones o todo práctico? El parcial es práctico, pero bueno, las demostraciones están en las prácticas, ¿no? Sí. Hay demostraciones en las prácticas, sí. Bueno, acá está lo que habíamos hablado antes, que el producto cartesiano no es conmutativo, ¿sí? Y lo habíamos visto con un ejemplo. Y acá nosotros decimos que se verifica la propiedad distributiva, pero la propiedad asociativa no se verifica. Es decir, si yo hago el producto cartesiano de A por B por C, no es lo mismo que hacer el producto cartesiano de A y después hacer el producto cartesiano de B por C. Fíjense, acá tenemos un ejemplo simple, ¿sí? Tengo el conjunto A que está formado por el 1, 2, el conjunto B que está formado por AB y el conjunto C que está formado por 8, 9. Si yo hago A, producto cartesiano B, y eso, producto cartesiano C, voy a tener un elemento que tiene la forma 1A, que sería el primer elemento, coma 8 del C. Mientras que si hago A, producto cartesiano B por C, voy a tener el elemento A8, que sería B por C, y voy a tener el 1 como primer elemento de A. Fácilmente pueden darse cuenta que este par no es lo mismo que este par. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Bueno, este tema yo lo voy a ver después, pero vamos a verlo ahora. Entonces, hasta acá hablamos de este tema de producto cartesiano, ¿sí? Ahora vamos a hablar de otro conjunto particular, que es el conjunto cociente o partición. ¿Y a qué es igual el conjunto cociente o la partición? Bueno, es una colección
de subconjuntos no vacíos, llamados bloques. Los bloques los voy a llamar como A sub I. Y esos bloques cumplen las siguientes condiciones. Ningún subconjunto va a ser vacío. La unión de esos subconjuntos o de esos bloques tiene que ser igual al conjunto A. Está, Gonzalo. Y las intersecciones de A2 tienen que ser igual a vacío. Esto es lo que dice la definición. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Sí? Tengo un conjunto A que tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y algunos subconjuntos no vacíos que son el A1 con 1, 2, 3, el A2 con 1, 3 y el A3 con 2, 4 y 5. Ninguno de estos subconjuntos es vacío, o sea que por lo tanto podría entrar en la categoría de, que decimos, de un conjunto de conjuntos, o sea, una colección. Ah, acá tenía más, el A4 y el A5, no lo había visto. Entonces, fíjense, si yo tomo el conjunto formado por A1, el conjunto formado por A4 y el conjunto formado por A5, esos sí forman una partición. Primero, porque satisface que ninguno de ellos es vacío. Segundo, que la unión de los tres, A1, unión A4, unión A5, da el conjunto A. Y las intersecciones de A2 es vacío. ¿Lo ven? Sí. Por otro lado, este otro conjunto que toma el conjunto A sub 1 y el A sub 3 no es una partición. ¿Por qué? Porque la intersección entre ellos dos es igual a 2. O sea, tienen un elemento en común. El A sub 1, A sub 5 tampoco es una partición. ¿Por qué? Porque A sub 1 tiene el 1, 2, 3 y A sub 5 tiene el 4. Y falla el segundo punto que dice que la unión tiene que ser el conjunto A. O no está el 5. ¿Sí? O sea, cualquiera de estos puntos, si no se verifican, el conjunto ya no es una partición. Para que sea una partición, tiene que ser un conjunto formado por conjuntos que cumplan con los 3 puntos estos que tengo acá. Vamos a ver un poco cómo queda la representación. ¿Se entiende lo que estuvimos viendo hasta ahora? Sí. O sea, Sí, una profesor. cosa que vimos recién, o sea, lo que vimos antes era el concepto de producto cartesiano, que es un conjunto que está formado por pares. Y ahora vemos el concepto de partición. Una partición, que lo escribimos con una P estilizada, diferente a la P de potencia o partes. La P de partes o potencia era una P así más, no tan caligráfica, ¿sí?
El conjunto potencia también, recuerden que era un conjunto de conjuntos, ¿sí? Si A está formado por AB, el conjunto potencia, ¿qué elementos tiene? Bueno, 3 puede ser. No, ¿Qué cosa? no, me equivoqué. Si A es AB, el conjunto potencia o partes de A, ¿por qué elementos está formado? Es el conjunto formado por todos los subconjuntos de acá. A ver, AB, ¿qué más? Creo que había A, una fórmula. B, El vacío. y vea. no, BA ya está, es lo mismo AB que BA. La fórmula es para el cardinal. El cardinal de partes de A es igual a 2 al cardinal de A. Pero los elementos son estos, es un conjunto que está formado por conjuntos. Partición también es un conjunto que está formado por conjuntos, o sea, adentro hay llaves. ¿Pero qué característica tienen que tener? Dijimos que ninguno sea vacío. A su B es distinto de vacío. O sea que el conjunto potencia no es una partición, porque tiene un elemento que es el vacío, ¿sí? Pero esa no es la única característica. Nos dice que la unión de todos los subconjuntos debe ser igual al conjunto A. Si yo tengo un conjunto que está formado por AB, ¿qué partición podría tener? Ahí a su vez me dice que la intersección de dos subconjuntos tiene que ser igual a vacío, con I distinto de J. Si yo tengo un conjunto A que está formado por AB, ¿qué subconjuntos podría tomar que satisfacen esto para hacer una partición? A y B aparte. El conjunto formado por el A y el conjunto formado por el B, ¿sí? ¿Cómo sería la representación de esa partición? Hoy. Este es el conjunto A. Esta, ¿sí? El conjunto A se particiona justamente en dos bloques. El bloque que está formado por el subconjunto A y el bloque que está formado por el subconjunto B. El concepto de partición tiene que ver también con esta idea de particionar el disco rígido. Vieron que muchos hablan de particionar el disco y de hacer como esa división del disco y que, bueno, algunos, que las aplicaciones vayan a parar en un sector y todo lo otro esté en otro sector. Bueno, tiene esa idea de partición. Queda claro que al pedir que la intersección de A2 sea igual a vacío, si un elemento está en un subconjunto no va a estar en el otro, ¿sí? Y bueno, y la unión es todo el conjunto A. La propuesta del ejercicio era representar la partición que estaba allí en el ejemplo. ¿Puedo borrar? Sí, por mí sí. Sí, profe.
sea, en el ejemplo teníamos, esperen que voy a ver el ejemplo acá. Teníamos que el conjunto A es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Y el conjunto A sub 1 es 1, 2, 3. Y el conjunto A sub 4 es 5. Y el conjunto A sub 5 es 4. Entonces, si yo tengo un conjunto A que está formado por 1, 2, 3, 4, 5, y la partición va a tener al 1, 2, 3 por un lado, que sería la sub 1, al 5 por el otro, que sería la sub 4, y al 4 por el otro, que sería el A sub 5, la partición del conjunto queda de esta forma, representada. Y decíamos, esto es una partición porque la unión de los tres es el conjunto A y las intersecciones de A2 es vacío. O sea, si yo hago intersección es vacío. Si yo hago intersección es vacío. Y si yo hago intersección es vacío. Fíjense que el punto dice la unión de todos los A sub I, pero las intersecciones son de A2. O sea que me tengo que fijar si de A2 se verifica la intersección vacío, no de todos, ¿de acuerdo? Porque la intersección entre todos puede ser vacío, pero en realidad lo que se pide es que sea más fuerte esta idea de que el conjunto quede como dividido o particionado, como si fuese un rompecabezas, en donde todo lo que está en un bloque no puede estar en otro. Todos los elementos que están en un bloque no pueden estar en otro. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo tres conjuntos, ¿cuántos casos de intersección voy a tener que analizar? 4. ¿Por qué? A1 con A4, A1 con A5 y A1 con A5. Ah, no, claro, ya está. 3. Y no, perdón, no, sí, son 4. ¿Por qué son 4? 3. No, Ahí, son 3. Ahí justamente está el grafiquito. A1 con A4, A1 con A5 y A4 con A5, ¿sí? Tengo 3 bloques, tengo que verificar 3. ¿Por qué? O si tengo, a ver, si tengo 4 bloques, ¿cuánto tendría que verificar? Con el cardinal. ¿Cómo? Coincide con el cardinal. No. ¿Qué análisis tengo que hacer? A ver, ¿le ayudan a Florencia, alguien que esté ahí? Tienen que recordar a lo que vimos en conteo. ¿Qué estoy haciendo allí? Tengo conjuntos y los estoy tomando de A2. Ah, de A2. ¿Qué son? ¿Combinaciones o permutaciones? Permutaciones. ¿Importa el orden en que los tomo? No. Entonces, ¿hay alguien además de Florencia del otro lado? Combinaciones.
Son combinaciones porque yo, la intersección, si hago A1 intersección A4, es lo mismo que hacer A4 intersección A1. O sea, el orden no importa, son combinaciones, en este caso, de 3 tomadas de A2. ¿Sí? Claro, sí. Entonces sería 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial sobre 2 factorial. ¿Y esto a qué es igual? A 3 por 2 factorial sobre 2 factorial es igual a 3. Si tengo 4 subconjuntos, tendría que hacer combinaciones de 4 tomadas de A2. 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial, 2 factorial, entonces sería 4 por 3 por 2 sobre 2 por 2, ¿sí? O sea que tendría que hacer 6 casos, observar 6 casos. Si la intersección de esos 6 casos es vacía, entonces puedo decir que se trata de una partición. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. ¿Aquí está explicado también en el apunte? Esto en el apunte dice, los invita a analizar. No está escrito. Los invita a analizar. ¿Quieren copiarlo? ¿Quieren, no sé, sacar una foto? ¿No? Está muy desprolijo, pero bueno. Hoy mi caligrafía no es de las mejores. Tuve que entregar un informe hoy. Anoche dormí poquitísimo. Refiltrada. Bien. Hoy, profe, tuvimos toda teoría porque el jueves Porque pasado no tuvimos. el jueves pasado tuve que resolver un tema y no pude darles. Sí. ¿La extrañan a Erika, Alejo? No, pero como entré y estaba vos, me pareció raro, por eso. No, Erika va al palo, profe. ¿Cómo? ¿Cómo, Erika va Flores? al palo. Sí, no frena. No nos da un segundo para respirar. ¿Yo? No, Erika, digo. Ah, bien. Bueno, y sí. Es así. Sí, bueno, pero es muy temprano a esa hora. Sí, ella arranca re temprano, sí. Profe, y si fuera presencial, ¿cómo hacen? ¿También se cambian en un Lo momento? que pasa que Erika tiene que después, por eso generalmente